Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Bueno, estamos aquí, no sé si se va a oír muy fuerte cuando nos saluden pues dos personas de Argentina, Ana Pilar, Claudia, una de México, Marisol, y Paco desde España como yo. Y bueno, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Estamos. Muchas gracias, Iván. Yo Súper bien. El entrenador de un equipo y parezco, o yo que sé qué. Bueno, aquí tenemos un tema muy interesante que es el de el entorno y cómo nos refleja las emociones. Nosotros ya vivimos en un entorno de mucho miedo creado en la Tierra y todo eso. Pero bueno, antes quería comentaros una cosa muy personal. Para entrar en materia vamos a intentar, no, vamos a leer, quiero decir, un poco al menos de este texto. Tenemos aquí delante, bueno, ahí lo he pasado en formato para que se vea más grande, la creación de ecosistemas amorosos. Vamos a ver que habla muy bonito del alma, como siempre, muy simple, para enmarcar esto que en realidad es conocido en el mundo como permacultura, que es hacer todo lo que se pueda para utilizar la inteligencia de nosotros, que somos inteligentes, y en vez de destrozar el mundo, o sea, la Tierra, pues estudiarla y hacer todo lo posible para que todo se combine para potenciar todos los elementos que están dentro. Y por lo tanto, el ser humano, eso sería como lo ideal, aunque eso no se puede hacer así de golpe para sostener a toda la humanidad de golpe, pero es como lo natural. Pero natural en el sentido de inteligencia, no. Bueno, no sé si la habíais oído alguna vez, pero bueno, quiero contaros antes la cosa más personal y, a ver, entonces, el tema de que vimos de la conciencia. Bueno, si estoy echando así de repente un discurso, ¿queréis comentar algo ya? Porque ya he dicho algunas cosas. Porque este tema del entorno, además, es muy importante para el alma, porque si os dais cuenta, son millones de años preparando, por así decir, las leyes de Dios, pues un sistema en el mundo físico, ¿no? Para que luego nosotros, pues, con nuestro libre albedrío no apreciemos nada, ¿no? Después de esta cadena de miedo que ha habido durante milenios. Entonces, bueno, ¿queréis comentar ya algo antes de pasar a ver si nos comentamos alguna cosa personal sobre la conciencia, en ese sentido de la conexión de la verdad de Dios con nosotros? No, yo te escucharía a ver cómo la experiencia refleja eso que estás contando. Sí. A ver si así puedo identificar, porque quizás la tenga y bueno, no pues estoy. nada, muy simple, que me acuerdo de estar hablando, era yo pequeño, no sé cuántos años, a lo mejor 8 años por ahí, algo más, supongo, no sé. Y con una persona que había al lado, bueno, mi familia tenía un comercio y yo iba de visita a veces a un comercio al lado, una ferretería. Y esta señora, que era de México, por cierto, pero emigrada hace muchos años, aquí, ya murió hace tiempo, recuerdo que dijo una frase que conllevaba que para progresar es natural que las cosas se destruyan. O sea, la degradación ambiental y esas cosas, pues es que es lo natural. O sea, lo conlleva el progreso. Y yo me acuerdo de sentir lo que ahora interpreto, claro, que es la conciencia, que vimos que Miller lo define como un órgano en el alma también. Y quise poner ese ejemplo tan fuerte del abuso sexual a una niña o a un niño, que sin saber nada del sexo, el niño sabe más allá de las palabras, pero es un conocimiento de certeza que eso no es armónico con la verdad y el amor, y podríamos decirle, tal como los ve Dios, ¿no? Pero, claro, pero bueno, que lo siente. Ahora sabemos cómo ponerlo en palabras, ¿no? Y cómo relacionarlo con el alma. Pero ahora detecto que ese sentimiento que tuve, porque yo me enfadé con esta persona. O sea, no es que me enfadara gritando ni nada, sino que
de repente sentí como que eso no era para nada verdad y sentía la necesidad de alejarme de ahí. Me acuerdo que yo era bastante como que estaba muy posicionado en lo que era la verdad, sí, ¿no? Es que eso no, yo no trago con eso. Y, y desde ese momento creo que hubo incluso menos, menos comentarios, o sea, menos charlas que, o sea, para mí como de repente, yo esto lo tenía muy claro desde siempre, pero como me he traicionado a mí mismo, pero yo siempre he sido, de pequeño me he ido desde la ciudad, yo no sé si por huir del ecosistema este emocional tan tremendo, en broma, lo llamo ecosistema en broma, de la familia, ¿no? Que había unas emociones, pero en la naturaleza siempre que fue como una escapada, porque vives en la ciudad y claro, es el opuesto, pero y había, bueno, me estoy enrollando demasiado. La cosa importante ahí es que, que es como que tú tienes la certeza, sí o sí, y no sabes por qué tampoco, porque yo no te lo podía justificar eso. De, no, no, pero se me hacía completamente desarmónico que se tenga que enlazar eso, el progreso y la degradación. Y de hecho lo es, o sea, ya vemos que depende todo del miedo. Entonces, os preguntaría eso, si sabéis, o sea, si recordáis de pequeñas, porque todos lo hemos tenido, esas experiencias. Pueden haber sido tan traumáticas que a lo mejor no queremos recordar, ¿no? Pero de saber que esto está mal. Yo creo que existe una especie de ya acuerdo tácito o aceptación de que para progresar es necesario de algún modo utilizar y abusar del entorno, que es normal y se normaliza la destrucción del Amazonas, por ejemplo, y se justifica incluso. Lo que ocurre es que ha surgido una conciencia en contra de toda esta destrucción en la humanidad a gran escala. Ese sentido de normalización de la destrucción por el progreso está muy instalada en nosotros. Sí. ¿Y queréis compartir alguna anécdota personal de la conciencia, ya que lo hemos sacado en ese tema que es más abarcante, quizá? O bueno, igual aquí habla del alma, que es muy abarcante también. ¿Me habéis entendido lo que he dicho? Se oye bien todo. Sí, no quería volver a, por ahí soy muy invasiva hablando. Entonces preferí callar por si las chicas iban a tomar la palabra. Las otras chicas. Sí. ¿No? Ana Pilar. Bueno, Ana Pilar estudió biología, ¿no? Y es profe de eso. Sí, acá en la Patagonia se ve una impronta en esto en lo que es permacultura. Pasa que son grupos reducidos y al no haber normativa con respecto a esto, todos tenemos ganas de construir una casa de barro, pero a la hora de hacerlo hay que pagar multas, por ejemplo. O si no, ir a lugares donde está legislado ese tipo de construcción. Pero yo con la gente con la que estábamos construyendo el vivero de barro, el constructor, el especialista, que ya ha construido otras casas aquí en Trelew, decía que ese tipo de construcción es más cara que una construcción convencional, y bueno, y eso se ve a largo plazo en la reducción del consumo de gas, que acá consumimos gas para calefaccionar las casas, de acondicionado. Así que es un dilema a la hora, por ejemplo, yo que estoy al encuentro de un lugar, de una vivienda, si es factible la construcción y si es factible esa construcción a corto plazo. Y desde el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, se propicia
digamos, lo que es agroecológico, cuidando esto, viendo la distribución de lo que uno cultiva para aprovechar más el suelo, digamos, enseñándonos productos que son, que son amigables con el ambiente. De todas formas, al usar maquinaria, como que es muy poco lo que se logra. Y bueno, yo también estoy con un proyecto, con una micro chacra prestada, que ahí empecé que la idea es empezar a sembrar, preparar la tierra, estoy preparando el compostaje, hay como que una onda así de reciclar, reutilizar, pero paralelamente a la construcción, a esto de destruir para construir nuevas casas, se sigue haciendo. Vale. Bueno, entonces el tema es también eso, si recordabas algo de tema de más íntimo, ¿no? De esa, como una anécdota también de... Cuando yo era chiquita, me acordaba que quería acá, podés hacer la carrera de ingeniero agrónomo, y bueno, yo me encantaba la vida de campo, así que cuando propuse eso de ir a estudiar para poder continuar mi vida laboralmente en el campo, me mandaron a freír papas, que la vida del campo es muy sacrificada, que más vale que obviamente que estudie otra cosa antes de elegir ir a sacrificarse al campo. Claro, fijaros que eso es la percepción de una manera de tratar el campo, sí, que es lo que se está revirtiendo, sí, sí. Eso es lo único que recuerdo. Y como que ahora empezar a rescatar esto de que todo lo que la naturaleza te da para todo, desde la misma planta, uno conocer, como vos decís, cuáles son los ciclos de cada planta, qué es mejor, todo la naturaleza te va diciendo y uno puede ir, uno tiene que ir aplicando eso. Así que... Sí, lo que pasa es que como tenemos el ingrediente del alma, que ahora lo vamos a ver metido, le da todo un toque mucho más profundo y simple, y porque ya lo hemos visto alguna vez, que lo de que el entorno refleja, pero vamos a leer ya y lo vamos comentando, me vais parando cuando queráis para comentar lo que sea, y vamos a leer por lo menos un poquito para que nos sintonicemos con esto. ¿Qué es un ecosistema? Es un sistema ecológico y medioambiental completo en el que cada parte de él funciona en armonía y equilibrio con las demás. Ninguna parte domina o abruma a otra. Cada parte del sistema beneficia al conjunto y ayuda a la abundancia en él, y también reconoce que ninguna parte puede sobrevivir adecuadamente sin las demás. Pero ¿cuál sería amoroso? Que fuera amoroso. Son los que Dios crea. Y si somos inteligentes, son los que necesitamos replicar. Pero fijaros, esto como lo va a aclarar luego, ya no quedan casi entornos prístinos. O sea, nosotros ya hemos arrasado y no podemos ver, percibir las leyes de Dios, por así decirlo, operando en su plena, digamos, funcionamiento. Bueno, voy a seguir, no me enrollo. Pararme, ya digo. En primer lugar, los ideales, pues, los llama ideales, pero bueno, en primer lugar, que el amor y la comprensión humanos estén disponibles hacia todas las partes del sistema. Y aquí hay un punto muy gracioso en el vídeo, lo voy a poner un momento, para, simplemente aquí detrás, para que lo veamos. Bueno, es un momento donde habla de regar, o sea, de la gente se queda muy impactada, porque habla de que si distinguen entre el huerto, entre regar el huerto y regar el bosque, pues ya están haciendo algo desamoroso. O sea, si tienen más amor por el huerto que por
First time we removed their habitat. Por ejemplo, este es Right? un caso Once donde we've está done hablando. this, we've now got this cycle going on where we are expressing more aggression and anger towards the... Bueno, el tema es ese, que, por ejemplo, ahí está hablando de que expresamos, sin darnos cuenta, llevamos el ambiente ya ha recibido muchas proyecciones de miedo y de ira, aunque a lo mejor en la Patagonia, donde está Ana Pilar, que ha estado hablando ahora antes de mí, y pues, hombre, ahí tenéis más entorno aparentemente salvaje y eso, pero bueno, está todo bastante así, como hecho esa distinción que desequilibra. O sea, todo el tema va a ser el desequilibrio que nosotros recibimos de parte del sistema y de la naturaleza. Es nuestra propia creación, pero lo interpretamos todo el rato, ese desequilibrio, como que nos da la razón y que la naturaleza es mala y cosas así, ¿no? Y es sacrificado el campo. Pero es nuestra propia pesadilla que la hemos fabricado. Pero perdonad que por el Iván, sí. Una cuestión. Iba a comentar. He leído en el libro que te comenté antes una experiencia que tuvo Miller estando allí en su casa. Iba a ir de viaje al extranjero y le dijo a Mary: mira, fíjate, este árbol de mango está precioso, está florido, parece mentira, es increíble, está, vamos, fantástico. Y bueno, se van de viaje y al volver se lo habían comido los canguros y las zarigüeyas. Y él dice, hay una relación, la razón por la cual se lo han comido es porque cuando yo estaba aquí estaba protegido, porque yo estaba en armonía conmigo mismo, estaba en armonía, no había ningún problema. Pero en estado en el extranjero, estos días hemos estado 2 semanas en Inglaterra y ha habido momentos en los que me he abierto a mi condición álmica a otras energías que son negativas. Por lo tanto, están desprotegidos y es normal que se lo hayan comido las zarigüeyas y los canguros. O sea, él lo que hacía era decir, la naturaleza refleja mi condición álmica y si yo estoy en paz conmigo mismo y estoy en armonía conmigo mismo, esto está protegido y si no, no lo está. Sí. Fijaos qué impactante. Ese ejemplo he intentado aludir alguna vez a ese ejemplo también. Y es lo que aquí pues le da una base un poquito más. Así de. Pero fija, el caso que ha dicho Paco lo habéis visto, o sea, imaginároslo lo que está diciendo, que es todo lo contrario a lo que un agricultor o una persona tendría como la verdad. Él decía, ¿qué haría una persona cuando se encuentra con que se están comiendo en sus campos de cualquier cosa? Pues pondría vallas, se pondría alerta con un rifle para disparar a cualquier carnero que se aproximara. Eso no vale para nada. Eso es absurdo. Eso es lo que hace el mundo, que no entiende que hay una relación entre la condición álmica tuya y tu entorno. Y tú lo puedes estropear, lo puedes destruir con tu propia condición álmica, tu entorno. De hecho, eso, que lo está expresando todo el rato. Pero es súper raro, o sea, para nuestro modo de pensar, porque pensamos, no, bueno, se han ido y como ya no hay nadie vigilando y además los animales pues están ahora que saltan y tienen hambre. O sea, como nos pensamos ya separados de eso. Pero es muy raro porque dirías, no, bueno, pero tienen independencia también los animales pero o sea, no confiamos nada en el poder del alma. Es muy curioso. Ese es el poder de gobierno que tiene el alma sobre lo que considera suyo. Es raro. No sé, ¿queréis comentar algo los demás? Pensaba, Iván, entre este primer concepto que diste de ecosistema, por supuesto que me vino factores abióticos y bióticos, hasta te puedo decir el autor del libro de biología de primer año, que nada que ver pero Pedro Sarur, pero del año del Pepe, Pedro Sarur, bueno, desplazado por las nuevas tecnologías de la información. Traumatizada con la sí, tal cual, tengo el dibujito, el caballo comiendo el pastito y todo. A ver, pero a lo que iba esto es, de lo que acaba de comentar Francisco, por ejemplo, teniendo en cuenta esta definición de ecosistema que dijiste, porque yo asocio, bueno, esto que venimos compartiendo de alguna manera me resulta fácil trasladar
esto de la condición álmica, el concepto, digamos, se refleja, está proyectado. Pero si yo digo que está funcionando justamente un ecosistema, está todo eslabonado sin que uno ejerza superioridad sobre el otro. Pero el límite en el que la planta sí sirve de alimento, por ejemplo, o sea, es por decir, él lo ve como algo desarmonioso en cuanto a que fue arrasado por los animales. No. No entendí entonces. O sea, estaba expresando y eso es que lo raro es que lo está expresando cuando ellos se han ido de viaje. Por eso, pero es su finca, es su alma la que sigue de alguna manera ahí. Es muy curioso. Por eso te digo, no sé si se os ocurre algo para ampliar el tema, pero es que lo vamos a ver ahora. La cosa es que tienes que imaginarte a Miller y a Mary que están en su tierra, cuando están en su terreno, no están mostrando esto que pone aquí. No hay un punto de vista de que algunas partes del sistema son indeseables y otras son necesarias o deseables. Es decir, si ese mango está ahí tan florido y todo eso, ellos han intentado, para que esté así, trabajar sus adicciones, de preferir el mango a un eucalipto, por ejemplo, que son los árboles que hay allí, o a otro arbusto. Han trabajado las adicciones emocionales con esa cosa para que pueda estar así. Ponte. O sea, que eso es... No están de casualidad las cosas muy bien y muy floridas. O sea, porque si tú entonces ellos se van de viaje. Y entonces empiezan a entrar cosas de miedo en el alma. Claro, y el miedo te hace decir, no voy a poder comer o se me van... Pues eso, y al final repercute, fijaos, en la propiedad de ellos, en la otra punta del mundo, nunca mejor dicho, en que de repente es como si, o sea, los vegetales están conectados a ti. O sea, si los ha plantado, mirando, es como si ellos están mostrando ahora que tú en el fondo, ahora ya sí quieres hacer que unas cosas sean deseables y otras no, porque tienes miedo, y entonces, pumba, ahí te vienen los animales y ala. Es eso, y eso es de lo que pone algunos ejemplos en este. Ah, bien. Ahora sí, gracias. Interpreto esto de que hay una unidad total que no la asumimos como están. Esto, lo que decís del ecosistema y lo que le pasó a Miller. En algunos cursos de medicina natural nos hablaban de que si uno tiene una patología o una enfermedad, tiene que fijarse en el entorno qué plantas son las que están saliendo, porque son la respuesta, es, digamos, lo que tenés que tomar para aliviar lo que estás teniendo, ¿sí? Hay también mucho conocimiento de las plantas silvestres, ¿no? Cuáles son las funciones que tienen, para qué sirven. Me lo relaciono con eso también, esto de cuando uno no está bien, como que la respuesta está en el universo, en el entorno, como decís, Iván. Bueno, eso claro, ya depende de dónde se viva. Sí, va por ahí, claro, todo esto. Bueno, seguimos. Seguimos. Y Marisol, tú también, o sea, si quieres cualquier momento, o sea, no sé, también puedes decir, oye, pero ¿de qué estamos hablando? No, sí, estoy escuchando, está muy interesante esto que dijo Ana, y es como también con las mascotas, ¿no? O sea, como que al final como reflejan mucho pues de ti, las mascotas o las plantas que tienes en tu casa, ¿no? Si se secan, si se dan, etcétera, también reflejan mucho de cómo te encuentras, pues, en ese momento, ¿no? En tu condición de alma. Entonces sí es súper interesante saber que, pues sí, que el entorno es realmente, pues, totalmente nuestro reflejo. Sí, le va a añadir una historia a esto de los animales muy curiosa. Entonces,
En segundo lugar, dice que los humanos aprendan a reproducir lo que Dios ha hecho. Es importante que aprendamos, que entendamos el sistema adecuadamente, y una vez aprendemos lo que Dios ha hecho, podamos entonces avanzar y replicarlo en el sistema. Entonces es importante también que los seres humanos comprendan cómo hemos destruido el sistema y deseen cambiarlo. Pero en este momento todo se ve bien, ¿no? Porque la creencia, que ni siquiera hay que decirla, es que el progreso conlleva destrucción, como decíamos al principio, ¿no? Entonces, nada, las cosas son como son y tienen que seguir así y ya está, ¿no? Pero todo repercute. Entonces, bueno, en este momento en la Tierra muchos no entendemos cómo hemos destruido el sistema y no entendemos las acciones que realizamos cada día y que lo destruyen los sistemas. Y como no entendemos los efectos de la destrucción, no tenemos ningún deseo de cambiarlo. Solo cuando somos instruidos, comprendemos lo que hemos hecho que está destruyendo, solo entonces tenemos un deseo de cambiar lo que hacemos. Entonces también es importante que entendamos qué emociones dentro de nosotros han contribuido a la destrucción y qué emociones pueden realmente apoyar la creación. Pues eso, aquí simplemente eso, lo que estamos viendo. Simplemente introduce el tema del efecto que tiene nuestra condición álmica, o sea, las emociones, y hasta lo que hemos visto. También es importante que se honre la inteligencia incorporada en cada organismo dentro del sistema. O sea, cada organismo vivo tiene una inteligencia específica, incorporada, y reacciona al sistema interno de manera positiva si la condición humana le da la oportunidad. Vamos a saltar un poco. Un sistema amoroso tampoco apoyaría las adicciones humanas. Y en este momento en el planeta muchos de los sistemas que se crean giran completamente en torno a estas, las adicciones, convirtiéndose en un factor definitorio importante. O sea, si conseguimos que el sistema no apoye las adicciones, tenemos el efecto de confrontarlas para poder soltarlas y pasar desde la adicción al dar amor al sistema. Así que estos serían los componentes primarios. Estos son una serie de audios que hizo Miller, que luego tienen el texto ahí, que es lo que he traducido. O sea, luego también hay información práctica, vamos a saltar un poco. Para que tengamos también esto, podamos abordar lo que nos hace sentir esto, porque van a ser cosas muy impactantes a lo mejor, aunque ya las sepamos un poco, pero... Bueno, la primera lección es el amor, que el amor afecta y controla todo. Claro, y esto, pues, nosotros pensamos que nuestras acciones no tienen consecuencias, y las plagas y todo eso es de lo que se trata, ¿no? Cuando hablamos de plagas y todo eso ha sido por falta de amor. Sí, cuando hablamos de escasez y cada vez hace falta más una tecnología o más esfuerzo, pues es eso, ¿no? Que llevamos muchos milenios así. Entonces, todo en el universo está regido por leyes y principios amorosos, entonces necesitamos entender eso, cómo el amor afecta y controla todo. O sea, debe estar presente el amor. O sea, como hemos visto, nuestra condición álmica afecta y la condición es la suma total de creencias y acciones como resultado de esas creencias. Así que debemos entender cómo se refleja en el entorno y que Dios, y esto es lo que nosotros ya lo hemos empezado a interiorizar, que nos parece como muy increíble y maravilloso, ¿no? Pero en nuestro caso, en la vida, que es muy difícil aceptarlo con la ley de la atracción para la vida personal, Dios siempre está trayendo más y más amor al sistema. Claro, nosotros tenemos una enfermedad, lo que vimos hace meses, ¿no? De nuevo, otra vez, la causa y el efecto. Ya pensamos que, oh, Dios mío, ¿qué me pasa? Pero esto a nivel colectivo también, ¿no? Y de la naturaleza. O sea, vemos una plaga. Dios está constantemente intentando recuperar el sistema. Ya sea que esté aquí o en cualquier parte del universo, que no sea la Tierra, siempre está tratando de llevar cada vez más amor a Él. Y cada organismo vivo que haya sido creado, ha sido creado en un intento de traer más amor al sistema. O sea, fijaos, ¿no? Y el amor tiene que ver con diversidad, entonces. Con muchas funciones, muchos animales
pero cada uno con una riqueza de funciones y a la vez cumpliendo muchas a la vez, ¿no? Muchas veces, como vimos un poco con Claudia ahí, con el tema de los árboles, así de forma muy básica, ¿no? El principio de economía y de función, o sea, bueno, por desgracia a menudo nos resistimos a los esfuerzos de Dios por introducir más amor en el sistema. O sea, y esto es lo mismo que eso, que cuando nos ponemos enrabietados porque nos pica un mosquito, es el mismo fenómeno. El mosquito te está trayendo la ley de la atracción, expresando tu condición álmica, ¿no? Es una cosa que también comenta aquí. O sea, a menudo atacamos las cosas que creemos que no son amorosas, pero que Dios ha creado de manera amorosa para llevar más amor al sistema. Bueno, voy a parar un momento, que si no os doy la paliza, y podéis comentar lo que se os ocurra o apuntar. Yo también intentaré apuntar si se me ocurre y estáis hablando y luego no me acuerdo. ¿Qué tal? Yo no quiero atropellar, entonces me quedo callada. No, yo estaba pensando cuando dijiste el mosquito, y bueno, por ley me llegó la respuesta, el tema de las garrapatas. Y siento que entendí mucho que me pasó con el árbol, y bueno, se me ha despertado una conciencia amorosa, y me cuesta mucho en ese sentido. O sea, si bien en otro momento era como que, bueno, por ejemplo, no las mates porque justamente el propósito es que revienten y que esparzan sus hijitos así, se esparcen y tu casa se llena. Bueno, y bueno, entonces yo no las mataba, digamos, no las reventaba, digamos, como era esto con lo del mosquito, decir, bueno, el palmetazo o el pisotón, no. Bueno, ahora yo las saco hacia afuera, que me río de mí, ¿no? Pero sigo sí, como que peleando, digamos, sin sentir amor por ellas, eso es lo que quiero decir. O sea, las retiro. No es amoroso, o sea, no siempre es matar, sabemos que va por la condición del alma y por lo que yo siento, la repulsión. Y bueno, y también, por ejemplo, tengo un objeto, una cocina, que sí, ya hice todos los mecanismos, estos no solo no amorosos, sino que agresivos, violentos. Bueno, ya es al no ser amoroso, pero digo sobre más todavía, pues no es solo que saqué la cocina como artefacto y lo llevé al patio, sino que además le llené de veneno, todo eso. Bueno, no la uso y ellas siguen ahí, tienen nido, unas cucarachitas muy pequeñitas que no son de las grandes, por ahí las veraniegas, que acá en la subtropical son muy comunes. Pero lo que me sentía como en esto interpelada era en eso hablando del concepto de plaga y cómo me resulta difícil, digamos, pero claro, comprendiendo que es lo que acabas de decir a lo último, tiene que ver con tu ley. Sí. Y me acuerdo que cuando me separé que te agarra esa adrenalina supuesta de libertad muy adictiva y engañosa, bueno, yo no me hice las lolas, pero me fui de viaje. Entonces, me fui de viaje y cuando volví, mi casa era del piso dejé a mis hijos acá solos, del piso no sé, 60 centímetros, era todo garrapatas, la pared, las paredes, no les puedo explicar lo que fue mi llegada al viaje era encontrarme con el abandono total, que bueno, era justamente lo que estás diciendo ahora. Entonces quizás de ese momento me quedó así como una asociación bastante repulsiva a su presencia. Ahora puedo entender un poco con lo que estás diciendo. Sí, y ahora va a aportar una cosa más también, que a ver si llegamos, que va a ser muy interesante. Vamos con, o sea, que eso lo va, sí. Coincido con lo de la garrapata. Río porque, bueno, ya le comenté, Lucrecia tiene unos pares de garrapatas y que no he hecho evolucionar a ninguna, sí la saqué, pero persiste. Bueno, la cosa es que los organismos detectan nuestra ira y nuestro miedo, entonces, claro, eso es lo que vamos a ver qué sentimos cuando nos lo vaya a contar más
más dentro de este contexto, ¿no? Como lo va presentando. Lucrecia es el perro, hay que decir, de Ana Pilar, pues que la perra. Sí. Sí. No se vayan a pensar. Vale, atacamos a los organismos que creemos que son peligrosos o tóxicos o que nos van a perjudicar sustancialmente a nosotros o a nuestras familias o al medio, a los que son molestos, una plaga, pero todos tienen inteligencia que Dios ha estado utilizando para llevar más amor al sistema y tenemos que entender que para que algo florezca, el amor debe estar presente en el sistema. O sea, nosotros queremos el amor a nuestra manera, pero ya estamos cegados en esto, en una no relación con lo que vemos fuera, con el arrasado, que está todo arrasado, los campos y todo eso. Entonces ya estamos en el miedo y en el bloqueo. Entonces, cuando el amor está presente ocurren cosas positivas. Bueno, esto es algo que también lo habréis comentado mucho. Todos los organismos del sistema florecen y además permanecen en equilibrio. Fijaos, en perfecto equilibrio y perfecta armonía. Y en tercer lugar, una abundancia completa para que todos sobrevivan. Así que cuando está presente el amor, recibimos todos estos beneficios en todo el sistema. Este es el segundo punto sobre esto del amor. Vale, cuando el amor está ausente o es adictivo, ocurren cosas negativas. El tercer punto sobre el amor que afecta y controla el sistema es notar y comprender lo que sucede cuando está ausente o es adictivo. Adictivo es eso, que lo damos solo por beneficio personal que vayamos a recibir. Entonces, cuando está ausente completamente o solo es un sistema de trueque, pues suceden ciertas cosas con organismos específicos. Y ahora viene este dato interesante, ¿no? Que os decía, los organismos agresivos expresan arrogancia cuando son amados adictivamente. Y ahí pone el ejemplo del gato, que lo trata, de hecho, como una adicción personal. Fijaros, este sí, Cacho, lo podemos poner, que sí lo tengo bien detectado. Es el... So let's look at the addictions in love. Let's say you have a personal cat. Digamos que well, straight away there's an addiction. Un gato personal. Ahí Paco, que traduce mejor que yo. Can I suggest to you? Eso es una adicción personal. Aquí se está metiendo con Lucrecia. Cuidado, protégela, Ana Pilar, y a vuestros perros. ¿Y a mis gatos? I'm not suggesting that you get rid of the cat. No sugiero que os libréis del gato, dice. Because you've created the addiction. You need to live with it now. Porque creasteis necesitáis vivir con ella. And sort out what the addiction's about. O sea, vivir con ella es... right. Dicho rápidamente. And also, a domesticated animal has been purposefully built through years of scientific breeding. It's been purposefully built. Y eso, los animales domésticos han sido hechos a propósito, con crianza científica incluso, to meet certain addictions. para satisfacer algunas adicciones. That's why you can't go out and get a tiger. And the same thing works, right? Y eso es por lo que no vais y pilláis un tigre, ¿no? Now, how many of you will go out and get a tiger? Bueno, la cosa de lo del gato que queremos ver es esto, ya veréis. O sea, cuando un organismo agresivo es amado y honrado más que otros en los sistemas, se sienten superiores debido a la actitud del humano. O sea, el humano ve ese organismo particular como superior y a resultas de eso el propio organismo sabe que es superior a los ojos del humano. O sea, él interioriza los gatos, por ejemplo, ¿no? No sé si los perros también. Y como se ve de esa manera a sí mismo, entonces comienza a atacar y destruir otros organismos que el humano considera inferiores. O sea, podéis tener ejemplos, pero yo me acuerdo, hay gente, pues, que a lo mejor es muy ecologista, pero tiene un gato en su casa y el gato no para de matar ratones, demostrando que en realidad hay una creencia en el humano de arrogancia y de control, de autodependencia a la hora de tener sus huertos o sus cosas. No sé si queréis dar algún ejemplo con vuestros gatos. Pues Bueno, fíjate, perdón, hay que hable Marisol, sí. Quiero escuchar. Justamente hoy, haz de cuenta, ahorita estoy en casa de mis hijos y tienen gatos. Y bueno, ahorita hay un gatito que está herido
está herido porque se sale el gato, y regresó herido de su patita. Y bueno, entonces ayer como que lo intentaron curar, resguardar, pero el gato se volvió a salir y ahorita como que regresó con otra herida más y se le mandó la foto a la veterinaria, y piensa que puede ser algo como un objeto punzocortante, ¿no? Entonces, me llamó la atención ahorita el tema, ¿no? Que estamos viendo el tema del gato y hablando del reflejo, ¿no? Las mascotas, el reflejo con tu condición de alma, o sea, como que lo estaba asociando y al final, pues esa parte, ¿no? Que, o sea, que digo, bueno, pues sí a veces parece como necedad querer, pues tener, no sé, pues al gato, ¿no? O sea, el gato parece que no quiere estar aquí porque pues se escapa y se escapa y se escapa y bueno, o sea, hay una terraza, si se abre la terraza, o tal ventana, entonces el gato se quiere ir y bueno, esa parte me resultó como que me llamó la atención, Sí. Cuando no podría salir, o sea, le digo, pues es que tienen que resguardar al gato para que se sane, ¿no? Y entonces pues ya puedo volver a salir, ¿no? Pero esa parte sí pues me llamó la atención, entonces dije, bueno, ese es un tema y el otro tema también, pues el perrito ¿no? Que hay perritos, se observa así en relaciones muy, muy cercanas, que es un tema de que el perro parece ya el hijo y bueno, parece, o sea, como que el perro dominara, dominara ya la relación, ¿no? Incluso ya se ve cómo se proyecta toda la adicción, emocional y la dependencia con el perro como que, ay, no, es que pobrecita el perro si se queda solo porque es que me voy a trabajar y pobrecita la perra, y bueno, y luego ni modo que te la lleves a trabajar o qué onda, ¿no? Entonces sí esta parte no, pues hay que, hay que dejarla hacer a la perrita todo lo que quiera hacer porque, pues, pobrecita la perrita, ¿no? Entonces, no sé, como que hay veces que todavía, bueno, no alcanzo a comprender cómo esta interacción de proyectar toda nuestra carencia, todas nuestras adicciones pues en los animales, ¿no? Como que pierden la autenticidad de ser animales o ellos mismos por todo lo que nosotros hemos proyectado y de lo que los hemos dotado y que el animal, por supuesto, lo capta y lo percibe, ¿no? Y hasta pues su comportamiento se ve totalmente determinado por esas proyecciones. Es una relación así como muy, a veces como de codependencia, ¿no? Pues muy fuerte y pues interesante de observar, ¿no? Y además son más predecibles los animales y son mejores para las adicciones que los humanos porque no tienen Sí. alma. ¿No? Lo comenta literalmente Miller así, ¿no? Como no tienen alma, pues van a ser. Y quiero aclarar antes de que se me olvide que el gato, o sea, un gato doméstico está perfectamente alimentado por su parte, o sea, que si está trayendo todo el rato pajaritos a la casa o todo eso, en realidad estaría mostrando esta condición de arrogancia en el humano, ¿no? Sí, y Claudia ibas a decir. Sí. No, que ahora que mis hijos se retiraron de casa, que tengo una de las 3 gatas que tenía una cierta afiliación permanentemente con ellos, me la entregó mi hija mayor porque tenía una tendencia a escaparse. Ella me decía, mamá, si sale de la pieza, la vas a perder porque ella se va, y la dieron como en resguardo, y cuando te dan en resguardo generalmente monitorean el cuidado, sea una adopción responsable, llaman acá, entonces que se te va a escapar, bueno, como ya se le escapaba y ella no podía cumplir con lo pactado, me la dio. Cuando la trajo estuvo encerrada en una de las piezas de los varones para hacer el periodo de adaptación, tardó un mes en salir y después ella empezó a deambular, jamás nunca se escapó de la casa, era con ellas, digamos, era con mi hija y ahora estoy entendiendo algunas cuestiones. Pero lo otro que ahora también entiendo es que cuando se fueron, porque se fueron ambos varones, yo quedé sola, ella no duerme en ninguna de las 2 habitaciones en las que dormía.
porque iba o a la de Pablo o a la de Juan Ignacio. Y me está resultando difícil porque ella, digamos, me hace ver su incomodidad con el resto de la casa, y yo la verdad es que siento como la necesidad por ahí de resguardarla. Hace frío estos días, como ofrecerle un hogar, y ella no acepta ninguna de mis, como que conmigo tampoco ella pudiera conectar, digamos, como cierta orfandad noto en ella. Pero ya, y conectada, ya está, conectada ya está. Claro, no sé entonces qué sería, pero qué me está reflejando. Sí, Claro, sí, tenés con razón. ellos y Claro. con los espíritus, sí, habría que darle ahí un... Ah, bien, entiendo, claro, ahora sí, claro, sí, Sí. está conectada y me está reflejando, claro. Claro. Sí, me está Y costando bastante incorporarla, como que la familia va por un lado y ya está afuera. Y ni siquiera el agrado de poder alzarla o nada. Pero ahora estoy entendiendo, claro. Sí. Ujú. pasa que lo que tenemos que saber que los gatos son mini felinos. Son felinos chiquititos, pero son felinos, son animales salvajes que nosotros creemos que los domesticamos. Así que lo ideal sería que vivieran con nosotros. Y ahora me quedo mal Claro. con mi Lucrecia. ¿Qué tenés con eso, Iván? Bueno, ahora veremos, te lo dirá Dios si hay algo. Bueno, vamos a ver, como se ve, o sea, el gato este, por ejemplo, comienza a destruir otros organismos que el humano considera inferiores. O sea, demuestran un reflejo del dominio del hombre sobre la naturaleza. O sea, cuando no respetamos todas las partes del sistema por igual y no las amamos por igual, entonces cada parte del sistema a la que se le dé más amor, si es un organismo agresivo, pasará a expresar su superioridad sobre los demás organismos. O sea, no es lo mismo que si es pasivo. Y fijaros, y esto es lo que pasa en la naturaleza, con el tema plagas y todo eso, depende de pues, las plantas, si son más pasivas o menos, o animales, no sé qué. Esto todo eso, fijaros, está matemáticamente y perfectamente delimitado cantidades, a lo mejor, de tendencia. Y aquí no dice agresivo en el sentido de la palabra, digamos, malo, sino simplemente como eso, de que tiende a más a la defensiva en el sentido de proactivo, digamos, pasa a expresar superioridad, y el ejemplo es el del gato, ¿no? Matará animales, aunque esté bien alimentado, pues se cree superior a esos otros animales y a los pájaros, a los ojos de los humanos, y como resultado atacará a esos animales. O cabras domésticas que se comen todo, incluso cuando han comido bastante, y siguen limpiándolo todo. Y aquí, bueno, esto es una cosa más anecdótica, creo que quiere decir esto, que la compara con alguien, como la compara con gusanos a las cabras, un poco raro. Bueno, expresan arrogancia hacia el sistema, cuando se las ama de forma adictiva. Entonces, ¿qué pasa? Que los organismos agresivos se multiplican al ser atacados. Bueno, y esto también vale, como lo comenta Miller, para las personas. O sea, ¿por qué pasa que cuando hay menos recursos en realidad tenemos más hijos? O cuando tenemos más miedo tenemos más hijos, o más traumas. Los humanos también, pues por esto. O sea, es como que nos ponemos a la defensiva por adaptación y ¡bumba! O sea, y al final todo un círculo vicioso, ¿no? Entonces, si los organismos agresivos son atacados por el ser humano, se ponen a reproducirse a toda velocidad, ¿no? Entonces, lo de las garrapatas, no sé, si preguntarte, a lo mejor, si sabes, Claudia, si tus hijos empezaron a atacarlas a lo bestia y tú no las atacabas de la misma manera antes de irte de vacaciones, no sé. Sí, sí, igual calculo que no digo el ataque deliberado hacia ellas, porque justamente creo que por eso la proliferación también, no a ellas, pero sí el miedo totalmente sucumbió, porque fue un acto de profundo egoísmo y además
no habían sido educados ni en el libre albedrío ni en la responsabilidad, o sea que fue un abandono literal de mi responsabilidad. O sea que Para ellos hubo una... ellos empezaron a vibrar los hijos más todavía en miedo o raro y entonces... Exacto, sí, eso. O sea, calculo porque también en ese tiempo una gata había parido y esa misma gata, que los gatitos no fueron ubicados de esa primer camada, vuelve a quedar preñada y ellos llegaron a juntar las dos camadas por todo lo que te estoy contando, pues yo me fui por 21 días y ya la gata había tenido y no se habían regalado los gatos, no era la misma gata. Era otra gata, se vuelve a juntar la primer camada de una gata con la otra camada de otra gata. Así que había en un momento más gatos que personas. Pero sí. Era bastante en ese momento elocuente. Ahora veo, en realidad, en armonía con la desarmonía, digamos. Y comprendo que era una cuestión de supervivencia. Ahí está el miedo. Supervivencia pura era. Sí. Claro. Qué fuerte, sí. Van saliendo entonces las conexiones y os salen interrumpirnos también, yo que sé, o comentarios, lo que veáis, vamos tranquilamente. Dentro de que, bueno, también es... Oye, sí. Perdón, o típico también, no sé si esté relacionado un poco con como pérdidas y sustituir con una mascota, ¿no? O sea, como que, para que no sientas tu pérdida, te voy a compensar con la mascota y y ni siquiera estás sintiendo la herida y a veces es como llenarnos de mascotas o llenarnos de animales. Claro. Para tapar algo, pues algo ahí, ¿no? Supongo, porque pues a veces también pasó relacionado ahí con eso que dice Clau, a mí también me pasó, o sea, de repente en el divorcio y todo, ya aquí, pues gatos, ¿no? Y uno trajo un gato y el otro trajo otro gato y se cruzaron los gatos. Sí. Y fue como, a ver, vamos a poner orden, o sea, hay que esterilizar gatos, hay que regalar gatos, hay que atender gatos, o sea, ¿qué está pasando, no? Entonces, todo ahorita está reflejando eso completamente, es el tema de los gatos, es un gran tema que tenemos que, o sea, que ir arreglando, porque cada uno quiere a su gato, pero pues, o sea, tampoco, o sea, se llena de gatos porque cada quien quiere taponar, yo creo que es solidaridad, y cada quien quería traer a su propio gato y se hizo un relajo con los gatos, ¿no? Entonces, o sea, se me hizo muy, o sea, es totalmente el reflejo de tapar algo, ¿no? Y luego la chiquita quería un hámster, pero ¿cómo va a haber hámster si están los gatos? Y bueno, totalmente es el reflejo de toda la desarmonía, como dice Clau, ¿no? ¿Qué queremos estar tapando, llenándonos de animales? Sí, y Y que los otra modos de cosa- intervención... no, también Ana. Está bien, no, otra cosa que llegaba a la conclusión yo los otros días, mirando cómo adiestrar a la perra, que cada raza, esto que estamos, yo me estoy enterando ahora, del gato tiene esta forma de actuar. ¿Se ha cortado un poco? Yo quería tener... Hola. Sí, ahora se te escucha, Ana. Quería tener un perro, pero tiene que ver la raza, qué costumbres tiene, porque uno como que te tenés que adaptar a eso por la vida que llevan, como para que lleven la buena vida que llevaron siempre. Es todo un condicionamiento también que uno le hace al animal y que uno también tiene que estar dispuesto. Yo no lo previne, porque yo dije perro y apareció Lucrecia, pero bueno, después cuando entro a ver qué raza, qué come, qué usa, qué esto, qué lo otro, es también todo un tema la dedicación del tiempo que uno tiene que hacer para que no esté sufriendo el animal, que uno lo tiene, digamos, atado a uno mismo.
No sé si me explico. Son para, sí, las adicciones, para eso. Tenemos. Sí. Y es muy gracioso, en las ciudades podríais pensar, bueno, así la gente saca al perro y se relaciona. Y eso hace mucha gente, que para relacionarse con alguien usan al perro y Claro. es un método también. Pero también eso te hace que las personas de alguna manera ya a lo mejor, bueno, se queden con relaciones, no sé, en muchos casos más superficiales puede ser, o en otros casos, no sé, como que todo se convierte en un perro. También, a lo mejor, Sí, todas las personas. Pero bueno, ya claro. estoy simplemente inventando, o sea, no quería comentarlo así rápidamente, esa tontería, pero que la imagen esta, ¿no? De el perro ayudándote y haciéndote más humano, digamos, que se dice mucho, ¿no? Sí, Entonces, bueno, se sienten competitivos y agresivos, pero claro, son conscientes de los sentimientos negativos que provienen de los humanos y de que estos sentimientos amenazan su supervivencia. Así que responden a ellos tratando de sobrevivir. O sea, por ejemplo, los insectos que queremos tanto destruir, ¿no? Sentirán esa sensación de ataque. Por nuestra parte, aumentarán su reproducción y, claro, acaban atacando a esa misma gente que quiere destruirlos. O sea, fijaros la interconexión del alma. O sea, y por eso sucede lo que sucede con los mosquitos. Y luego, en tercer lugar, los insectos reflejan el miedo que hay en los humanos, que hace que los humanos ataquen a los demás. Y claro, entonces eso se refleja en ellos y se vuelven plaga, se enjambran, por así decir, atacan y desencadenan el miedo que hay en el humano. O sea, la ley de la atracción nos hace sentir ese miedo que habíamos proyectado al entorno. Y el entorno nos está haciendo un servicio, pero nosotros tomamos más medidas, o sea, incrementamos más la artificialidad, por así decirlo, del mundo y hacemos la bola más grande. Y eso durante milenios. Por eso ahora vemos cómo se complementa un poco con lo que vimos de los ciclos terrestres, ¿no? Que nos comentaba Miller en cuanto al tema de la capacidad de ser medium, cómo la gente terminaba mal usándola y eso era un factor muy importante para que la condición del alma se degradara mucho paulatinamente cuando ya la gente empezaba otra vez a conectar con espíritus más conscientemente y al final de un ciclo pues las cosas tenían que cambiar bruscamente y cosas así. Entonces esto sería más madera para ese tema, ¿no? Ok, pero entonces, por ejemplo, el sistema está reforzando, pues, totalmente la desarmonía, ¿no? Del humano y, o sea, el sistema, pero me refiero a, o sea, ¿tú te refieres al ecosistema o a este sistema, todo el aparato diseñado No, aquí, como intencionalmente para ir reforzando todo eso, como la concentración en las ciudades, ¿no? sí, Pues no, demográficamente todo como muy, muy, muy sí, desorganizado y aparte, pues también el tema, pues educativo, ¿no? El tema, o sea, es que estamos súper desinformados, ¿no? aquí Entonces, habla porque ni palabras. siquiera sabemos que somos un alma partiendo de ahí. Muchas veces es la parte de creer que solamente somos el cuerpo físico y casi la creencia de vida solo hay una y acábate todo, ¿no? Porque pues esta creencia del consumo, ¿no? De pues prueba y de todo lo desechable, etcétera, precisamente desde la creencia de que no, de que somos un cuerpo, que somos finitos, que somos limitados y desde ahí también, ¿no? Se viene diseñando todo un sistema que refuerza el no sentir, justamente, pues hay toda una falta de, no sé, de información, de contactar, como dices, ¿no? Contactar con el alma. Intuimos, claro que intuimos que, pues, que esto está equivocado, todos yo creo, como dices, en la niñez, ¿no?
pero pues ¿cómo haces? O sea, es todas estas preguntas existenciales que te haces y de repente pues nadie te las puede contestar. Tú intuyes algo, pero pues lo que está, o sea, lo que te ofrece el mundo, pues es lo que hay y ahí viene toda la confusión y toda esta parte de no Sí, claro. sentir, ¿no? Se pueden hacer, claro, muchas cosas porque está todo por hacer, ¿no? Todos, de hecho, el documento se llama eso, recuperación, bueno, creación de ecosistemas amorosos, pero que en realidad es recuperación y creación, claro. Porque, bueno, eso es o sea, si cobras conciencia de esto, o sea, cuanto más sintamos las emociones que nos tocan a nosotros de lo que vemos fuera, que nuestros miedos y todo eso, más nos saldrá espontáneamente este tipo de acciones de recuperación, que no va a venir Dios a hacerlas. Y en algún momento dado, con más o menos catástrofe, pues parece ser que tienen que darse, ¿no? Ya se están dando en algunos lados y hay mucha cultura sobre el tema. Otra cosa son las acciones y los miedos que aún guardamos, ¿no? Pero sí, de eso tan práctico va a ir también el documentillo este, sí. O sea, los organismos agresivos responden de una manera y ahora vemos con los pasivos. Expresan mansedumbre cuando se les ama de forma adictiva. O sea, los organismos pasivos hacen eso, se sienten inferiores debido a la actitud del humano. O sea, debido a que el propio humano generalmente tiene una falta de digamos, valía, ¿no? De valor consigo mismo, estos organismos pasivos tienden también a sentirse así, a pesar de ser amados, pero de forma adictiva. Entonces son atacados y destruidos por los agresivos. Muestran, reflejándolas, la sumisión y la indignidad, digamos, de la humanidad. O sea, por ejemplo, un precioso y tímido marsupial al que amamos adictivamente será atacado por nuestro propio animal doméstico, nuestro gato, por ejemplo. Bueno, aquí es algún tipo de mascota en Australia, aunque este es el nombre genérico para toda esa categoría de... El gato se siente superior y el tímido animalito este otro se siente inferior, y por esa diferencia de amor el gato atacará al animal que amamos. Entonces, que nosotros tenderíamos a pensar, con el ejemplo que habéis puesto del gato y el hámster, no, es que el gato es un felino y entonces es su instinto y no sé qué, pero no, es que en realidad lo que nos dice en la verdad divina es que todo el miedo que hay aquí nos lo hemos inventado nosotros, y que en realidad los animales que ahora vemos que se matan tanto entre sí eran principalmente o totalmente carroñeros. En realidad no había ese asesinato continuo que vemos, por lo menos en animales superiores, que es como más desde el miedo quizás solamente. Todo el miedo se lo ha inventado, dice el ser humano. No lo ha creado Dios, y aquí se nos dejó en teoría con esto, con un entorno capaz de tenernos a nosotros ahí en esa condición del alma de perfecta natural. Entonces, os habéis quedado mudos. No, yo pensé que vos te quedaste mudo y yo me quedé muda porque digo, ¿se fue o no? Para nada. Estaba comprendiendo. Claro, entonces los pasivos retroceden y reducen la reproducción. Primero hay que huir. Si no es posible, se esconden y no se sienten seguros para reproducirse y multiplicarse. Nos encontramos con que los pasivos se reducen en número y la reproducción no se ve apoyada y todo eso. Reducen la reproducción.
Así que cuando el amor está ausente o es adictivo, se dan estos grandes desequilibrios. Entonces, fijaos aquí con un ejemplo, al ayudar a diferentes personas con sus propiedades en sus fincas, vemos que si tienen amor por cada uno de los animales que solían atacar a otros empiezan a dejar de hacerlo. Y de hecho algunos han dejado de atacarlos totalmente. Por ejemplo, tienen unos amigos que en su propiedad tenían muchos zorros que iban contra las ovejas, y eso, una vez que realmente practican esto de no hacer distinciones, digamos, amar a todos por igual, los zorros dejan de reproducirse a toda velocidad y dejan de atacar, y no ha habido más ataques, dice. Okay. O sea, y entonces ya, además, luego hay muy pocos zorros a resultas de eso. Y es porque ahora los zorros se sienten muy cómodos en la propiedad. Ya no están en modo, digamos, hiperveloz, no están en modo ataque. Sienten que son capaces de sobrevivir sin tener que volver a atacar. Se oyen llamadas y músicas por ahí. Están en mucha más armonía con el resto. Aquí sería interesante, Iván, examinar en profundidad qué es el amor adictivo, ¿verdad? ¿Cómo lo definirías tú? Pues un amor que más que, ¿cómo diríamos? Lo que hace es usar o abusar del animal, del otro, para su propio beneficio. sí, es en realidad la definición rápida que vimos de uso para no tener que sentir yo mis emociones causales, ¿no? Sí, vale. Entonces, podríamos llamarlo amor igual en cuanto a uno está propinando los cuidados, digamos, por decir, lo trata bien o vela por su integridad en cuanto a lo físico, a la salud. Puede decirse amor por eso, pero un amor como así, como decía al principio, en forma de trueque, ¿no? Sí, pero eso no, ya sabes, no es amor. Entonces, bueno, claro, pues, ese es el por problema. eso no habría un amor adictivo, no sería amor. Claro, es verdad. A eso iba. Claro. Eso iba. Era la primera vez. Claro, ahora que lo dice Paco, yo no me había percatado que habíamos juntado los dos, que no, o sea, no, por eso no podía, claro, sí, está bien. Es verdad, sí, por eso la habréis subrayado. Muy peleado. Gracias. Como que fue, o sea, como quizás fue un término para demostrar como la falta de equilibrio, ¿no? Como, o sea, siempre es una falta de amor, pero al final parece que te amo demasiado al animal, te amo demasiado que proyecto toda mi necesidad en ti, ¿no? Y aunque no se le está amando, o sea, en realidad estoy proyectando ahí toda mi adicción, mi necesidad de compañía, de que cubras algo que no quiero sentir, y pues te lleno de rumacos y todo lo que tú quieras, y el perrito de repente pues ya ni es perrito, el perrito se siente, no sabe ni quién es, ¿no? Y como dices, lo haces tan especial al perro que o sea, que parece que ya es como superior a otras razas, ¿no? Y tiene más derecho sobre los demás. Entonces, esa parte también yo creo que es la que se refiere, como el ejemplo que expone de los zorros con las ovejas, como esta cadena alimenticia que también, ¿no? Pues nos enseña, ¿no? El pez grande se come al chico, e incluso, pues, o sea, en los mismos humanos, ¿no? O sea, está todo, o sea, es una cadena de uso, de usarnos unos a otros, y pues aquí no hay amor, ¿no? Es todo un sistema. Y bueno, pues para romper con eso, pues es el equilibrio, el amor, ¿no? Donde todos, pues somos importantes, pero esa parte, pues no, o sea, no la tenemos ni siquiera concientizado, ¿no? Saber que cada uno cumple o sea, una función, pero en el alma, pues todos somos iguales, todos somos el Hijo de Dios, ¿no? Y desde ahí,
desde ahí ya se proyecta, desde que aquí el pez grande se come al chico y todo un sistema voraz, pues se refleja también en el ecosistema, ¿no? Ahí afuera con los animales, supongo que pues el reflejo de nosotros. Los podemos, también lo comenta Miller, que lógicamente tú puedes amar, tienes que amar a todo el entorno por igual, ya sea tu huerto, si lo necesitas porque aún no tienes todo montado como para que ya sea otra vez el paraíso, por así decirlo, que se puede recrear en pequeñas zonas. Si, o sea, no puedes amar al entorno, a todos por igual, pero nunca igual que a las personas, porque no es lo mismo el alma que lo otro. Sí, eso es muy importante. Ujú. O sea, amar por igual a todo el entorno, pero no es que todo sea una unidad y todos iguales en el sentido este. Claro. Sí, en el sentido de quizás, o sea, aquí como hombres, ¿no? Humanos que estamos viendo la experiencia humana, parece que hay hombres de primera y hombres de segunda y hombres de tercera, o sea, porque así está diseñado el sistema y al final es un reflejo, ¿no? O sea, parece que es como esta parte de esta élite y pues vale más la vida de tal que de tal, etcétera. O sea, aquí así funciona, ¿no? Lastimosamente. El sistema más humano es el mundo. Cuando hablamos de sistema, aquí lo hablamos para todo. El sistema, por ejemplo, que forma un huerto con la casa que lo cuida y la familia que lo cuida. Eso es un sistema. Luego otro sistema sería, pues el huerto solo. O sea, aquí la palabra sistema está utilizada para todo. Y sistema Para todo. también sería si hablamos solo del mundo. Y lo que pasa en el mundo que acabas de decir es que nuestras adicciones a no sentir nuestros miedos hacen que las puedan aprovechar los políticos que saben muy bien hacerlo, bueno, más o menos bien, a veces son más torpes, pero ya sea en la democracia, en la dictadura, pues tienen sus asesores para darle el mensaje y los medios hacen lo mismo, el mensaje que engancha con las adicciones emocionales, para nosotros, para no sentir un miedo a actuar y no sé qué, no sé cuántos, y para no hacer nada, no sé cuántos, pues ahí están ellos. Y es una codependencia. Sí. Y eso sería en el sistema humano. Codependencia, adicción emocional. Y pum, ahí está. Claro. Bueno, era justo lo que quería decir en el taller ayer, que me quedó corto el vivo, no era taller en el vivo, y era con esto del Estado y la conmiseración, y en el caso de Argentina, y bueno, la mayoría de los países latinos, que se espera, digamos, que otro resuelva y que te dan todos los planes asistenciales y se cubren las necesidades, o sea, nadie está como generando ni pensando, limitaron todas las posibilidades en cuanto a imaginar cosas diferentes, y lo único que hacen es enrolarse y esperar el asistencialismo estatal, y es más, reclamarlo, digamos, en caso de que no lo obtuvieran fácilmente, enojarse, rebelarse contra ese mecanismo, pero no para desestabilizarlo, sino porque creen justamente que, y es lo único que hay, y hablaba de eso del alma, un poco como decía él, que todos los podemos hacer y imaginar, o sea, nuestro poder es tan grande en realidad, pero cómo va adormeciendo. En un momento quise decir eso, que todos los modos de intervención que tenemos respecto a la condición climática, por ejemplo, que consideramos, por decirlo de alguna forma, efectivos, convenciones y todo eso, que ni se acercan al alma y por lo tanto siguen siendo siempre a nivel intelectual y desconectados, si se quiere, paliativos, porque sí han logrado algunas cuestiones, pero no en profundidad, ¿no? Sí, en parte es como que ellos toman la delantera, ¿no? Los políticos que están acostumbrados a servir las adicciones, pues toman la delantera en lo que saben que hay que hacer de todas maneras, pero para no hacerlo del todo, para hacerlo sin el alma, claro. como has dicho, intentar retrasarlo o cosas así, y manejar un poco la crisis o las crisis que se puedan venir, no sabemos cómo van a ser los cambios terrestres.
Sí, y fíjate lo que has dicho de la codependencia en el sistema del mundo, solo del mundo humano, cómo está relacionada con este problema de nuestra falta de amor, pero ni siquiera entendemos que hay falta de amor. Muchas veces ni podemos hablar de eso sobre la tierra, ¿no? Falta de amor a la tierra y en este sentido técnico. Es que aquí fijaros que no es nada, está hablando de una cosa muy práctica, es decir, no es que si tú sientes realmente y te haces ese, no esfuerzo, pero intención y vas trabajando tus emociones para amar a todo por igual, tienes un resultado efectivo. O sea, y en este documento va desgranando las cosas más básicas de eso, que parece que son cosas muy trilladas y que ya conocemos a veces, por ejemplo, ahora cuando habla de sobrevivir, no sé qué, pero ostras, es que eso, estamos introduciéndolo solo, que no son muchas páginas, y es increíble eso, de lo que es muy práctico, empezar por el amor, pero no nos entra en la cabeza. Pero porque también por lo que ha dicho, por lo que hemos hablado ahora con Marisol, de que de repente hay que distinguir muy bien entre el amor a todos, como estamos acostumbrados a los perros, a tratarlos como personas, y no sabemos lo del alma que ha dicho Marisol, pues claro, tenemos un mogollón, una confusión, pero es que, claro, es lo que comenta aquí y las otras cosas que hemos visto de Miller es tan simple y de repente nos está sacando punta donde tiene que sacar para delimitar justo eso. Porque eso, la gente con los derechos de los animales se habla también de darles derechos a los animales como si fueran personas. Entonces, todo eso son maniobras, sí, de confusión del mundo, de caos. Claro. Están haciendo más. Bueno, entonces, lo que digo, pues lo podemos ahora mirar así más a lo largo para no hacer, o sea, más a lo global para que veáis de qué va y hablamos de lo que queráis o cortamos lo que queráis y lo seguimos si nos apetece en otro momento. Pero bueno, aquí está lo del amor presente, ocurren cosas positivas, podemos leer simplemente hemos visto esto de los organismos expresando arrogancia y agresivos que se multiplican cuando son atacados, los pasivos son mansos, si son atacados. Claro, todos desean sobrevivir y se adaptarán para hacerlo. Y todos responden al miedo y a la ira de la humanidad, que en realidad es que son creaciones nuestras, ese miedo, ¿no? Y la ira que lo protege, como hemos visto en el tema de las adicciones, ¿no? Entonces, y esta cosa, esta verdad tan increíble para nosotros que estamos acostumbrados y yo el primero, que, ostras, las garrapatas, ¿no? Qué horrible. Dios siempre trata de devolver amor al sistema. Este verano, además, cuando estuve por ahí, había una que otra garrapata y fue un poco, no sé si procesé Dios siempre trata de devolver el amor al sistema, no lo podemos creer ni para atrás esto. Entonces todo está interconectado. O sea, para crear ecosistemas amorosos, que esto es todo el tema de la permacultura y de la ecología, que se trata de gente que lo practica desde hace ya unos cuantos años, cada vez mejor esto de entender y de la práctica, de una forma muy práctica, para que los ecosistemas mismos se regeneren y metiendo algunos elementos por aquí, para allá, ayudándole por aquí, para allá, y de repente tienes un sistema que te está produciendo solito, porque has estudiado muy bien el clima, las cosas, o sea, estudiado no, teniéndolo en cuenta, incluso inspirado, ya es una cosa muy espiritual, que además, curiosamente, tiene sus grandes, digamos, promotores están en Australia, que yo recuerde, porque ahí hay sitios donde se han regenerado desiertos, creo, cosas así, en bastante grado, no sé. No soy nada experto, por supuesto, pero la condición de nuestra alma determina cómo responden los organismos, como hemos visto. O sea, fíjate que es eso, que nos están corrigiendo. O sea, cuando hablamos de la ley de la compensación y todo eso, exponen y corrigen el comportamiento no amoroso. O sea, el entorno es esa, y tan rico que es, esa diversidad, es esa especie de, digamos, de regalo al alma humana para que
y con la resistencia que tiene a los ataques increíbles, que siempre se regenera, pues ese regalo tan grande para ver reflejado, aunque el propósito inicial era para relacionarnos con las leyes de Dios y con Dios, a ser posible, y con las verdades que podíamos sentir. Imaginaros el cuerpo espiritual de un ser en una condición álmica de esfera 6, las cosas que sentirá, que podrá en lo físico, porque imaginaros, el cuerpo espiritual es como mucho más sensible que el físico, pero imaginaros una conexión muy buena entre el cuerpo físico y el espiritual en una tierra mucho más prístina. O sea, no nos podemos hacer ni la idea. No, no. O sea, entonces la idea de la Tierra, los millones de años para crearla, es precisamente, pues eso, que las almas se conozcan a sí mismas y las leyes de su relación con Dios, de su relación entre ellas y el entorno se vea reflejado en una historia gozosa siempre, de entrada, y siempre en crecimiento, como hemos visto, potencialmente infinito, luego ya cambiando de condición. Pero imaginaros, no sabemos, ¿no? Los primeros padres físicos, según nos cuentan aquí, si hubieran crecido de condición en la tierra, se hubieran quedado, igual que Jesús creció de condición hasta el 8º plano, incluso dice que más, y no murió. O sea, se quedó en esa condición, no tenía que morir de lo físico para seguir experimentando lo físico y el cuerpo espiritual en una condición mucho más elevada. O sea, imaginaros lo que esos padres físicos, Amón y Amán, que podrían haber heredado, o cómo podría ser la tierra si esas personas hubieran ejercido ese poder, porque el alma, cuando tiene mucha más condición de amor, tiene mucho más poder sobre las creaciones, aunque no sobre los otros, porque tienen libre albedrío las otras personas. Pero bueno, es que es ahí ya toda la... Entonces, la condición de nuestra alma afecta a la respuesta de los sistemas. Estamos destruyendo todo por todas partes, por nuestra condición. Entonces, los sistemas no indican lo que Dios creó, no son indicativos de los sistemas que Dios creó, los actuales, los que vemos. Entonces, luego aquí comenta como una cosa muy práctica, que es esto: todo el mundo necesita, todo ser vivo necesita agua, comida y refugio. Y entonces, esto lo dice porque va a ser muy importante es una verdad de perogrullo, ¿no? Pero va a ser muy importante observarlo con respecto a los animales más primarios que dan la base, que son las bacterias, los hongos, que primero tenemos que asegurarnos de la comida, el refugio y el agua para ellos, para los insectos también, para ese tipo de cosas que son la base de los ecosistemas, ¿no? Para que ellos crean el suelo, las bacterias y todas esas cosas, ¿no? Entonces, cuando hay abundancia, los seres vivos se multiplican en armonía. Casi todos luchan contra la escasez. O sea, aquí entonces está la idea de, si nosotros somos inteligentes con el entorno, podremos, acompañándolo y reforzándolo, a tener ejércitos y ejércitos de animales luchando contra la escasez por nosotros. De animales muy variados y armonizados entre sí, porque para eso están. O sea, están ya... Esa diversidad tiene una lógica y o sea, el sistema que tenemos actualmente no es lo que Dios creó. Entonces, todos los organismos tienen inteligencia incorporada para crear eso, abundancia, y corregir el entorno. Y esto se nos pasa tan desapercibido cuando veáis un paisaje que de repente tiene pequeños matorrales que empiezan a hacer un poco de suelo y cosas así, ¿no? Que es como que ya se nos pasa por delante y no lo valoramos lógicamente, ¿no? Porque esto ya es una medida automática de todas las leyes ahí funcionando para corregir, y toda la diversidad que aún quede, pues. Entonces todos los organismos están orientados a ayudar al ciclo vital del sistema. Debemos comprender la inteligencia de cada organismo. O sea, y hay mucho que descubrir ahí. Porque hemos dicho que la definición de sistema, cuando es ecosistema, digamos,
Es que es esa armonía donde todos sirven a todos para el mayor abundancia de todos. Y esto depende de la inteligencia de cada cosa, que muchas veces es desconocida las funciones, Entonces, una vez que reconocemos qué inteligencia está mostrando ahí, ¿no? Cada bichito, cada cosa, entendemos el apoyo que necesita y que da. Entonces, luego el papel de los organismos primarios, esto es lo que decíamos antes, deben recibir apoyo para que se produzca la recuperación del sistema. O sea, hay que apoyar primero a lo que menos nos gusta, las bacterias, lo que menos vemos, gusanos, hormigas, etcétera, ¿no? Porque los organismos secundarios no pueden sobrevivir sin los anteriores para la recuperación. Entonces, ahora comenta unas pocas acciones básicas, que de esto pues hay un mogollón de cosas en el tema esa de permacultura. Y un mogollón de trucos muy graciosos. Yo apenas he visto nada, pero la materia muerta, lógicamente, proporciona alimento a los seres vivos. Pues eso, ahí tú puedes empezar a acumularla en un sitio o en otro, y con cierta inteligencia, cerca del agua o sobre el agua, para que a la vez se pudra y no se evapore el agua y cosas así. Entonces, todas las partes del sistema deben ser amadas por igual, y esos tres elementos esenciales hay que proporcionarlos a los organismos básicos, esos que hemos dicho, y hay que crear sistemas que apoyen a esos de organismos de recuperación primaria. No sé si lo habréis visto, que está muy de moda en algunos jardines botánicos, poner un nidito para los insectos, que les ponen unas cuantas tablas con agujeros por ahí, o en algunos huertos también, para hacer educación medioambiental y cosas así. ¿Lo habéis visto allí en Argentina o en México? En España yo supongo que Paco a lo mejor sí, también. Bueno, no lo sé. Sí, Acá no tengo, Iván, yo no tengo en el Chaco jardines botánicos. Sí hay parques naturales nacionales como reservas, nivel de reserva, pero desconozco hace mucho. Bueno, con todo esto tampoco es que uno se ha movido. Claro, no, pero a lo mejor algún huerto de alguna escuela o alguna cosa que hayan hecho. No con ese nivel de consideración, al contrario, la limpieza, justamente que era esto, como decías en un momento, tiene como un foco y una intención recortada, ¿no? Entonces vamos a cultivar, por lo tanto es como que eso, como se hace en la práctica convencional, eso le quita a todos los demás el valor. Porque yo voy a apuntar a optimizar el terreno, por lo tanto, si no quiero insectos, tengo que tirar insecticida, como la limpieza, en la palabra así entendida como limpieza, implica justamente esto, el arrasar inclusive con un lugar, si es de grandes magnitudes. El objetivo es limpieza. Por ejemplo, bueno, yo ahora identifico el nivel de amor que, bueno, nos sorprende cuando uno va conociendo la coherencia que tiene todo este universo. Y entonces comprende que, claro, no hay otra, o sea, no existe ninguna intersección posible, ni un punto gris, ni algo, o sea, es perfectamente claro y coherente, hasta en esto de poner una maderita para que el insecto tenga su casita. Cuando vos haces limpieza del patio, lo que haces es, no digo cementar completo, pero en la limpieza eliminas todo eso, lo que consideramos para nosotros o poco estético o poco utilitario, siempre en función de nuestra perspectiva humanocentrista. Claro. Sí, no, comprendo. Y ya para acabar, hablar de unas cuantas técnicas, muy pocas, de eso, ¿no? De facilitar la combinación de los elementos que ya hay, usando las cosas que ya hay, o dirigiendo el agua, haciendo contornos como zanjas por la colina para que el agua vaya despacio y se vaya fluyendo, incluso recogiéndose en un alto, que así la puedes luego llevar abajo y cosas así, ¿no? Y o sea, todo es la idea de... Aquí hay sistemas de canales. ¿Cómo? Aquí hay sistemas de canales. Hay un único río, que es el río Chubut, que cruza toda la provincia, y
como que se abren canales que dirigen el agua a las chacras. Entonces, ahora que es la época de invierno, están cerrados todos los canales y se empieza a abrir a partir de agosto, septiembre, que empieza la época de cielo y empieza la época de siembra. Entonces, ahí se abren los canales y a través de compuertas vos vas regando tu Sí, chacra, tu predio. sí, eso también aquí en los huertos, en muchos lados. Sí, lo que pasa es que aquí habla de tocar cosas del terreno, hacer zanjas o pequeñas pozas, ayudar un poco mirando muy bien cómo son las pendientes, el clima de cada sitio, poniendo a lo mejor unas plantas aquí, otras allá, ayudándolas según todo. O sea, es como combinar todos los factores para, con el mínimo esfuerzo tuyo, que no tengas que construir un canal, vayas a redirigir el agua, porque el agua, si hay, por ejemplo, una pendiente y la pendiente no tiene árboles, pues eso se destroza el suelo y el agua pues se queda todo abajo y no la puedes usar más adelante. Pero si haces un par de cosas, pues con plantas y la tierra y un poco de movimiento de tierra y cosas así, es ese tipo de historia. Que luego Sí. imaginaros lo que es practicar eso, que te haces, o sea, es como un sexto sentido, ¿no? Para aparte de que utilizan también aparatos de medir y cosas, pero tampoco muy en plan ingeniería que yo sepa, aunque creo que también, pero bueno. O sea, esto, claro, imaginaros, y eh, hay muchos desencarnados que aman la tierra y que están en condiciones de amor, a lo mejor de tercer plano, como aparecían en el vídeo aquel del entorno, que es súper interesante sobre este mismo tema, que hice los vídeos sobre el entorno, aunque son muy largos, pero que es un espíritu que está en la tercera dimensión, muy amante de la tierra, de la naturaleza y todo eso. Y esto suponemos que ayudan mucho a la gente y a motivarlas y demás, aunque bueno, para arreglar el mundo, como estamos viendo, en realidad, si no sale del alma y de nuestra, como por eso empieza por el amor y por el alma, ¿no? Si no sale realmente de que vayamos procesando nuestros miedos y todo eso, no hay nada que hacer. Ya estemos ahí con todas nuestras buenas intenciones intelectuales, queriendo hacer zanjas y ser muy ecológicos, que si no, a la vez no tenemos ese trabajo, no sirve de nada. Y esos espíritus lo saben también y ayudan a la gente, pero bueno, quieras que no, sí que hay esos grupos de gente, pues eso, más enfocada en la tierra. Parece que nos presentaron ahí en ese sitio, en ese vídeo. O sea, y luego aquí dice unas cosas graciosas, en un clima frío, para lograr calor, puedes utilizar, acumular cosas, porque hacer el compost, si os dais cuenta, que antes lo habéis mencionado, Ana, crea mucho calor. Cuando acumulas mucha materia vegetal, entonces puedes conseguir ahí de repente cosas que a lo mejor ni sospechamos, aunque haya mucha nieve y muchos grados bajo cero, simplemente con el tema del compost. O sea, de almacenar de muchas maneras que cada cual se invente la que sea. Bueno, es esto lo que hay ahí. Que tampoco lo vamos a hacer mucho más. ¿Cómo lo veis? Pensaba, Iván, esto de las alternativas. Ah, perdón. No sé si era Ana. ¿Ana era? ¿No? No, Marisol.
que, como él llama, educación en amor y ser educado por la fuente más elevada, cómo se convierte quizás en la única vía, ¿no? Y esto que decíamos al final cuando hablamos de libre albedrío y de conformar ese grupo de personas que pueda superar, que el deseo supere al miedo, decía él. No digo necesariamente que seamos nosotras, cada uno vive su proceso, pero digo en la divulgación y en en compartir las enseñanzas desde la humildad que uno tiene, porque la verdad y justamente la fuente más alta es la que está a cargo de esa educación, pero es un deseo personal. No podemos justamente obligar, sería todo lo contrario, ni adoctrinar, ni imponer, es sumamente amoroso, todo lo opuesto, digamos, a lo que estamos haciendo, en las formas en que creemos que se regulan los comportamientos, hablando del concepto amplio de comportamiento. Sí. Porque es como que no podés una cosa, yo digo, bueno, voy a empezar a enseñar esto, pero sigue estando, que nos pasa con todo, nos pasa con cualquiera de las formas de intervención que no tienen en cuenta, como decías vos, al alma, y bueno, si no tienen en cuenta al alma, otra vez como que hacemos, nos aproximamos, sí, experimentamos, sí, pero si no tocamos esa parte no va a cambiar significativamente ni honestamente. Sí, no tiene que ser uno mismo el que vaya y reuniéndose por ley de la atracción, pues si uno realmente empieza a sentir estas cosas y procesa los miedos que hay detrás de no hacerlos, pues aparecerán en la vida las situaciones y las oportunidades, ¿no? Para poder compartir cada vez más. Sí, pues, oye, Iván, en cuanto a la masa crítica, Miller habla como de algún número de masa crítica que se pudiera para como revertir un poco el daño, es totalmente un asunto pues personal del alma, ¿no? También, no sé si esa parte pues lo manejan porque hemos escuchado mucho el tema, el término de la masa crítica. Sí, pero pues no sé si... no lo he visto, que yo sepa, yo no lo he visto, que comente. Lo único que se le parece es eso, es que él, cuando ha hablado de cambios terrestres, siempre remarca mucho que no es una cosa segura y cuando lo habla es una opinión. Y la opinión que da es, bueno, pues cuando de hace años, pues que sí, que va a haber cambios fuertes y no sé qué, pero es solo la opinión en ese momento porque no es Dios y entonces no se puede saber. Si estuviera en el estado de plano 8 de unidad con Dios, sí decía que se podría decir mucho más, pero que como que habría más. Okay. Quizás todavía no existe la apertura como para eso, ¿no? Para saber realmente, pues eso. Me imagino que canalizando gente de ese plano que sí podrían saber o que se hiciera llegar información, pero al final yo creo que sí es una decisión entonces pues muy personal del alma, ¿no? Y como dice esta Clau también, pues ese libre albedrío y cada quien elegirá si quiere alinearse o hacer su trabajo de procesamiento de emociones, de sentir, de anhelar la relación con Dios para que algo cambie realmente primero a nivel individual, ¿no? Que de ahí parte todo y luego entonces ya puedes extender por ley de atracción, como dices. Es como todo un proceso y un camino y bueno, pues la propuesta es empezar a hacer como nuestro trabajo personal cada uno, sentir nuestras emociones, abrirnos a la herida e informarnos, ¿no? Al final en la carta que dio Jesús,
¿no? En cuanto a la parte de la influencia espiritual, dice eso, espíritus y seres y humanos, ¿no? Humanos y espíritus, bueno, que todos somos espíritu al final, dense el tiempo para escuchar la enseñanza y el conocimiento que lleva a saber quiénes somos realmente, que somos más allá de este cuerpo físico y energético. Y pues sí valdría la pena que nos tomáramos cada uno ese tiempo para indagar un poquito más sobre quiénes somos, porque al final, pues sí creemos que la vida física termina aquí, pero pues todo está siendo simultáneo en diferentes, pues, dimensiones, ¿no? Y lo que hagamos hoy, claro que repercute en nuestra vida álmica también, ¿no? Entonces, esa parte, pues es interesante Sí. saberlo, que todo es simultáneo, que no es como continuo, sino que está sucediendo simultáneamente. Y las interpretaciones, bueno, simultáneamente, para nosotros no, pero cuanto más subes de plano por ahí, sí parece que es más simultánea la percepción. Sí. Como que lo que dices y haces, o sea, como alinearte, sí tiene un efecto en tu condición de alma al instante, o sea, es como simultáneo, pues a eso me refiero, a que Vale. parece que a veces no importa tanto, bueno, pues tendrá efecto o tendrá un impacto lo que hago a nivel individual, y a veces es como, pues parece que no, pero en realidad sí lo tiene, o sea, tiene el impacto directo en tu condición álmica, ¿no? Y esa parte, pues es, creo, muy importante saberla, porque pues Sí, al eso. final tú vas con la máscara, pero en el alma todo se graba y no hay manera de que no sea así. Y claro, entonces que sí tiene un efecto y tiene una importancia cualquier decisión que tomamos, ¿no? O sea, tiene Cualquier deseo. efecto y tiene eco, ajá. Y también exactamente decisión, deseo, o sea, es como todo, como que el alma tiene, como que es un mecanismo de todo, ¿no? Es tu deseo, tu intención, la voluntad, la acción y la oración, ¿no? El anhelar, si ahorita no estoy en esa condición, bueno, pues pido fe y pues más pediré para sentir el deseo, justamente, otro tipo de deseo, otro tipo de anhelos, y pues yo creo que también esa parte es importantísima, ¿no? Tomar el tiempo de hacerlo. Claro, y Y bueno, pues lo que hemos visto hoy, si os dais cuenta, a lo mejor, no sé, os lo pregunto, es un poco que sirve para expandir nuestro deseo y nuestra fe, a lo mejor, ¿no? Porque el hecho de comentarlo también no se queda ya a lo mejor solo como una idea más, no sé. El hecho de que lo que decía Marisol sobre lo importante que es lo que hemos estado viendo todo este tiempo, pero en relación a esto que nos puede parecer en un momento dado como muy intelectual, pero cuando lo descubrimos, no, porque si nos ponen de repente ese título, ¿cómo crear ecosistemas amorosos? Bueno, nos parece un poco como casi ciencia ficción, o bueno, por decirlo muy mal. Pero de repente, cuando entramos al tema, no sé si era un poco por lo que lo quería sacar hoy, que lo hemos hecho como hemos podido, ¿no? Pero invitar a ello por esto precisamente, ¿no? Que creo que ha pasado, ¿no? Que nos abre un poco el panorama de lo que podemos recibir de Dios como verdad, ¿no? En la conciencia. Yo por eso quería abrirlo con esa anécdota íntima que para mí fue muy importante, parece, y donde ahí me pasó eso, fue un poco raro, y yo eso quería comentarosla más por el tema de cómo uno reacciona a la verdad, porque una cosa es que Dios te da su verdad y cómo uno reacciona, ¿no? Y Dios nos quiere dar verdad todo el rato sobre estas cosas que acaba de plantear aquí Miller de forma muy básica,
De hecho, no es que nos quiera, en teoría, según lo que nos comenta Miller, el órgano de la conciencia que está en el alma nos está dando verdad todo el rato sobre ella y sobre lo desarmónico que es esto, todo lo que rodea lo que hacemos. Pero nosotros estamos muy bloqueados a la conciencia, en esa definición de conciencia, muy anestesiados a Dios, en ese canal que, recordad, no es el Espíritu Santo, no es el donde viene el amor divino, sino que nos lo está dando. Y por eso quería que vayamos dando los ejemplos en estas llamadas y en las conversaciones y sacándonos, pues mira, esto que experimenté de pequeño en realidad era la conciencia que me hizo esta tensión, ¿no? Por ejemplo, Ana Pilar ha mencionado que de repente le prohibieron estudiar cosas relativas a la naturaleza y eso tuvo que haber creencias falsas confrontadas en los adultos que ella sentía como en realidad que ella tenía razón. Pues ese sentir que tienes razón es Dios, o sea, literal y directamente. O sea, es que somos alma y esa alma está conectada con Dios y hay un órgano de la conciencia que te da verdad continuamente. Entonces, el abrirnos a estas cosas, fijaos que no es nada complicado, ¿no? De repente son cosas que todas de repente ya las entendemos y nos abren a Dios en ese sentido, de que podemos recibir más verdad dentro de que en realidad ya está ahí. Lo que pasa es que está bloqueado y no. Eso. Bueno, no lo repito, perdón. Sí, esto sería. Sí. Como o sea, como pues, lo que estaba proponiendo y la invitación, ¿no? O sea, todo parte de ahí. Sí. O sea, el tema es ese, ¿no? De la verdad de Dios va contra el mundo. Y pasa es que nosotros, con todas las creencias falsas y todo eso, estamos anestesiados siquiera a escucharla. Pero no son palabras, son sensaciones, y hacer algo con esas sensaciones para que ese canal de comunicación siga funcionando. Tenemos que hacer algo, igual que tenemos que hacer algo con el amor divino. Si no, no recibimos más y seguimos pues como podamos con el amor natural y el cachito de amor divino, si es que lo tenemos en el alma. Esto es todo según lo comenta Miller, ¿no? Pero por otro, pero él lo comenta en esos. Hemos hecho pocas cosas aún sobre ese tema, pero tenemos, por mi parte, pues esos audios sobre la conciencia son cosas del 2017, donde lo define como un órgano del alma, y quería decir eso, y quería remarcar mucho aquel día que hice el mini texto ese sobre el caso de un niño, una niña abusado sexualmente, que sabe perfectamente que eso es falso, en el sentido en que lo estamos viendo. O sea, es pecado, es un error, es desarmónico para las almas de los involucrados, que se están manchando automáticamente, y el alma, pumba, comunica directamente eso ahí, porque Dios con la verdad va directo, pumba, siempre está. Lo único que cuando vamos creciendo desde pequeños se va cerrando nuestra detección, nuestra percepción de eso, y vamos creciendo en tensión. Y todo esto que hacemos con el medio ambiente y todo esto es más tensión, porque estamos igual que cerrados ante las desgracias del mundo, porque no queremos sentir las emociones que fabrican esos accidentes o esos atentados. Pues igual estamos cerrados ante el órgano de la verdad, por así decirlo, y ante lo que nos haría hacer para crecer si realmente estuviéramos recibiéndola en el canal, al otro lado de la llamada, por así decir. Pero es eso, que es como muy inmediato. Yo quería remarcar mucho eso, que es muy inmediato. Bueno. Sí. Sí, respecto a esto que decíamos, en realidad, entre todos, por ejemplo, hoy me observaba mi hermana y me decía que no se entiende lo que yo quiero transmitir. Digamos que hablo, si se quiere, en un lenguaje como que estamos viendo justamente, e incluso políticamente incorrecto, que estamos justamente esto que decís,
la verdad de Dios, va en contra del mundo. Pero justamente lo que yo le decía era que en principio esto que estás diciendo, Iván, que tenemos a ese nivel de desconexión con la conciencia que independientemente de la condición de tu alma, ya te está permitiendo acceder a la verdad de Dios sobre todos los asuntos y las cosas y cómo estamos tan separados de nuestros deseos, nuestras pasiones, de, bueno, como le pasó a Ana con lo que ella deseaba estudiar y justamente lo adormeció al poner a consideración al resto y bueno, quedó relegado y así vamos de a poquito renunciando a eso, a la imaginación, a la creatividad, bueno, a todos nuestros poderes naturales. Y cómo de alguna forma le decía yo a ella que justamente en ese intento de acomodación al mundo, es que uno va otra vez tergiversando las cosas, porque en realidad es muy simple, como decíamos recién, parece, sí, uno ve, vos decís, bueno, cómo hacer un ecosistema amoroso, quizás no es tan contundente como una frase de AJ que yo compartí, es que es muy doloroso reconocer que casi nadie en tu vida te ha amado, que por ejemplo esa es como que ya pega así un gancho de derecha y vos decís, ¡ay, qué agresivo, qué frontal, qué chocante! Pero básicamente es muy amoroso, si se quiere, y mínimamente, le decía yo a mi hermana hoy, si te pudieras quedar en ese instante con la incomodidad de lo que te plantea la sensación, mínimamente pudieras quedarte y conectar con eso. Ay, esa cosa que te genera, que me está diciendo, o que de alguna forma ya estarías muy cerca, porque Sí, simplemente si esa incomodidad a la que renunciamos por el hecho de sentirnos bien, entre comillas, y que sería el punto de acceso, la pudiéramos simplemente atravesar, porque yo no digo que es grato enterarte que hiciste mal las cosas, no digo que sea fácil sentir el dolor que hemos ocasionado de ninguna forma, al contrario, pero ahí está justamente y esa posibilidad y esa gran oportunidad de cambiar algo realmente, que es sí, lo que a mí me impulsa, digamos, es lo y que yo sobre todo siento. que nos dicen, si es así como nos dicen, que lo vamos a tener que hacer sí o sí, ya sea con el cuerpo físico o Claro, que sí, es lo malo y lo bueno, o lo que sí, sí, bueno sería la verdad, sería como es. sí, claro, sí, tal cual, Y una vez sí. sabemos, Con sí, perdón, No, está bien, terminar la idea, después sigo, Iván. no, ya está, ya está. Con respecto a eso que hablabas con Ana, Claudia, hoy me pasó algo particular. No sé si les comenté del dolor de hombros que le dije que sentía, que como que hace días que vengo con eso. Y yo en esto de subirme al caballo de que estoy como que estoy en un camino, y que ya sé, y busqué en la nueva medicina germánica cuál era el significado del dolor de hombro derecho, yo soy zurda. Entonces me dice que considero que soy mala madre o mal padre, algo así, mala madre. Entonces decía yo, si yo ya sé eso, o sea, yo nunca me consideré una buena madre, y entonces pues ahí en ese momento se me ocurre esto de decir, bueno, ¿dónde, qué es lo que tengo que ver, qué es lo que tengo que saber, qué es lo que no me doy cuenta? Y, y ahí caí en la cuenta que como que hay una intelectualización, esto sí, ya sé que no soy buena madre, pero nunca lo sentí, y esto que vos decís, Claudia, nunca lo darme cuenta del daño que ocasioné, y tampoco yo asumir, sí, realmente nunca tuve el deseo de ser madre, esta cuestión de ir a fondo
con ese sentir. Me recordaba a Angelo, ¿no? El guía de Peter, que decía, bueno, como que él, bueno, vivió una vida así, pero después tuvo que volver a llorar, a profundizar en ese sentimiento como para poder liberarse, ¿no? Entonces ahí recién, y en esto que te dice que uno tiene respuestas en el mismo día, cuando es un deseo genuino, en ese instante de que lloré, que sentí esa amargura, ahí recién empecé a sentir el alivio en la espalda. Entonces decía yo, ¿cómo esto de pedir que uno obtiene respuesta y que no es complicado? Si uno lo ve, no es simple. Es simple. Eso quería compartir y bueno, me viene a la mente ahora eso, nos complejizamos con teorías o con sostener nuestra máscara. Sí. O sea que ahí tocaste algo detrás. Claro, en ese segundo, porque sí, ir en profundo, en profundo en eso que yo digo, sí, ya sé, yo siempre lo reconocí, pero no es algo realmente de corazón, desde la fibra más íntima y teniendo en cuenta a mis hijos y a todo lo que yo viví o sentí con respecto a eso. Bueno, pues vamos a dejar de grabar. Gracias. Y seguimos. Pensé que me querías pedir algo. ¿No? ¿Está todo? ¿El azúcar, la sal, el café? Voy a dejo de grabar y ahora seguimos con. Porque Bueno. ¿Qué te falta? los que queramos quedarnos y los que queráis quedaros y un rato si es que tenemos. Pues eso, que muchas gracias. Despediros de vuestro querido público y Gracias, Iván. Gracias. Muchas gracias. Perdón, me olvidé de cerrar el micrófono, estaba hablando con mi sobrina. Sí, gracias. Venga, pues nada, hasta la siguiente.